el día miércoles, estábamos viendo el tema que ha motivado, digamos, para estudiar debidamente el transporte, las dos revoluciones del transporte. La primera revolución, aquella revolución de la carga a granel, y la segunda revolución, la revolución prácticamente de la carga contenedorizada. Sabemos que ese tema de la revolución en contenedores trajo consigo varios conceptos que son importantes entenderlos: el transporte combinado, el transporte multimodal, y principalmente el concepto de la unitización de la carga. Desde esa segunda revolución del transporte, ha variado todo, incluso cómo se clasifica la carga, y aquí podemos hablar un poco, entraremos hoy día a la charla con cómo se clasifica la carga. Hay diferentes clasificaciones de la carga, o sea, podemos encontrar diferentes clasificaciones por sus características, por su tipo de carga. Encontramos varias, vamos a conversar algo de todas ellas, principalmente después. Pero por sus características, por ejemplo, podemos encontrar una clasificación de carga perecedera, carga refrigerada, carga congelada, que aquí no está, carga frágil, podemos encontrar carga valiosa, carga delicada, carga peligrosa, que es importante la clasificación de la carga peligrosa, la vamos a ver más adelante. O sea, que una carga se puede clasificar por las características que tiene la carga en sí, pero principalmente la clasificación de la carga se clasifica por el tipo de carga. Y encontramos dos tipos de carga. Cuando queremos clasificar la carga, encontramos dos tipos de carga. La carga granel, ya hemos hablado un poco el otro día, grandes lotes de carga, sin envase, sin embalaje, normalmente es homogénea, y la carga general. Una carga general que es todo el resto de carga que no es carga granel. O sea, prácticamente la clasificación de la carga se clasifica en dos tipos de carga, la granel y la carga general. En la carga general, desde la segunda revolución del transporte, encontramos ese concepto de la carga unitizada. O sea, esa carga general puede dividirse en la carga suelta, que es una carga que no está unitizada, está sin unitizar, y la carga unitizada. Esa es una división general de la carga granel y la carga general. En la general, la carga suelta y la carga unitizada. Definimos un poco la carga granel, y esa carga granel es carga que al momento de embarcarse no se halla envasada y que es de similar tipo o naturaleza, es homogénea. Normalmente hablamos de grandes lotes de carga, 10.000 toneladas, 20.000, 30.000, 40.000, 60.000 toneladas de carga, y está bien que por eso también muchas veces se la conoce como carga masiva. Pero son grandes lotes de carga, eso quiero que quede bien claro. O sea, hay carga granel, hay también poca carga granel, pero en transporte marítimo es grandes lotes de carga, arriba de 10.000 toneladas de carga. Esta carga, al ser homogénea, al ser de una característica especial, suele ser vertida o cargada mediante diferentes medios de estiba en las bodegas del barco. Eso es ventajoso, ya que no hay unos costos adicionales de embalaje y la carga y descarga se acelera de una manera relativamente considerable. Es carga granel. Se carga por, si fuera, ya vamos a ver que hay carga líquida y hay carga sólida o seca. Por ejemplo, en la carga seca se aprovecha correas transportadoras, se aprovecha succión, se aprovecha un tipo de maquinaria especial para cargar o descargar el navío, y para carga líquida también, o sea, también podemos bombear la carga, podemos hacer la por succión. Esta carga líquida o sólida o seca es prácticamente la forma más práctica de cargar y descargar un navío. Cargamos gran cantidad de carga en un tiempo mucho más rápido que la carga general. Como les decía, la carga granel son grandes lotes de carga y se divide y se clasifica. Hay diferentes clasificaciones, pero principalmente la vamos a clasificar en líquida y en carga sólida o seca. En esta última, en la carga seca o sólida, vamos a encontrar la carga granel, propiamente granos, ¿cómo se dice? Llámese carga granel, granos, y la carga de minerales. O sea que la clasificación de la carga, en la carga granel, la vamos a clasificar en carga líquida y carga sólida o seca.
Hay alguna otra carga, carga pastosa, carga gaseosa, pero no, digamos, no son de una característica tan importante como para clasificarla, principalmente por eso la clasifico en carga líquida y en carga sólida. Repito, en la carga sólida, la carga granel de granos, maíz, soya, trigo, granos, y la carga de minerales. Todo lo que no es carga granel es la carga general. O sea, todo el resto de carga es la carga general. Es todo tipo de carga. Es de distinta naturaleza, se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades o en unidades independientes. Se puede contar el número de bultos, se manipulan como unidades, se transportan, se almacenan juntas. Y esta carga a granel podemos encontrar cajones, bidones, herramientas, maquinaria. Esa carga a granel puede estar sin unitizar y desde la segunda revolución del transporte puede estar unitizada. Unitizada en unidades de carga. Esa carga general, que es todo el resto de la carga, desde la segunda revolución del transporte se divide prácticamente en carga general sin unitizar y carga general unitizada. Primero, en la carga general sin unitizar, podemos encontrar alguna carga que tal vez tenga en empaque o tal vez embalaje, que por sus características y para su seguridad puede ser estivada con una protección de un recipiente o de un embalaje. O sea, encontramos cajas con conservas, cajones con repuestos, tambores con aceites comestibles, bidones con químicos, etc. O puede ser una carga suelta, carga general suelta, sin embalaje. Es aquella carga que no necesita embalaje, por ejemplo, planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, piezas, etcétera, etcétera. Normalmente ya esta carga general, ya sea con empaque, con embalaje o carga suelta totalmente, ya no se usa. Ya prácticamente ha caído en desuso. Solamente hay un grupo de la carga general, normalmente suelta, sin embalaje, que por sus dimensiones o por sus características impiden que sea unitizada. Esa carga se la conoce también como carga de proyecto. Esa carga es la que todavía se maneja. Esa es la carga de proyecto que todavía puede llegar y podemos encontrar en características de carga suelta. Estas otras cajas con conservas, con repuestos, aceites, en el transporte marítimo ya prácticamente no se maneja. Todo esto está ya prácticamente unitizado. En la carga suelta sin embalaje puede ser que se maneje esta cantidad de carga, pero principalmente también puede unitizarse en contenedor. La que no puede introducirse al contenedor por ser de un peso muy alto o por ser de dimensiones muy amplias, impiden su unitización, esa es la carga de proyecto. Vamos a ver algunas fotografías, tal vez para entender mejor lo que les estoy hablando. Si hablamos de esta carga general, unitizada, porque esta la anterior era la carga sin unitizar. Si hablamos del concepto de unitización, les repito el concepto, es acondicionar volúmenes de carga en unidades de tamaño estándar. Hay alguna unitización de la carga antigua, por ejemplo, la carga preslingada. Vamos a ver en alguna fotografía para que capten mejor la idea. Pero en lugar de colocar y subir bulto por bulto, podemos colocar una eslinga, una red abajo, podemos colocar una serie de elementos para facilitar la carga y descarga. Es una forma antigua de manejar carga unitizada, pero es la carga preslingada. Vamos a ver alguna fotografía, con eso va a quedar mejor la idea. O la carga, la unitización también puede ser, por ejemplo, en herramientas como los big bags, bolsas grandes con elementos de sujeción que facilitan justamente cargar gran cantidad de carga en bolsas grandes. Su nombre lo dice. Vamos a ver alguna fotografía, pero las características de estas bolsas son bolsas que normalmente tienen 1 metro cúbico de dimensión y deberían permitir 1 tonelada de peso. En el transporte marítimo, el factor de estiva ideal es que 1 tonelada debería estar en 1 metro cúbico de capacidad.
es lógico que hay carga que es más pesada, hay carga que es más voluminosa, hay cargas de distintas características, pero lo ideal es que un metro cúbico esté en una tonelada pese una tonelada. O sea, que estas bolsas grandes, estos big bags, más o menos pueden ser hechos de una tonelada y también pueden ser, digamos, que obedezcan al metro cúbico. A veces se puede cargar un poco más, los elementos de sujeción tienen que permitir mayor cantidad de carga. Los pallets, esas charolas, esas bandejas de carga, normalmente de madera, es otra herramienta, vamos a ver algunas fotos, tenemos que estudiar más los pallets, porque tanto los pallets como los big bags obedecen a esta condición de tamaño estándar, estandarización del tamaño. O sea, aquí en Bolivia manejamos pallets de muchas dimensiones, de distintas características, pero en realidad deberíamos manejar pallets de unidades de tamaño estándar, o sea, que obedezcan a cierta estandarización. Esas big bags o esos pallets, muchas veces estos elementos y ya están unitizados en alguna herramienta, pueden ser internados en otra herramienta mayor, que es el contenedor. O sea, también encontramos que los contenedores, lo que obedece a la segunda revolución del transporte, son aquellas herramientas, pues son herramientas de transporte, pero que también podemos almacenar interiormente dentro del contenedor big bags o pallets. O sea que el contenedor es la herramienta que obedece principalmente a la segunda revolución del transporte. Y podemos encontrar carga que está unitizada en el mismo modo de transporte. O sea, por ejemplo, ese contenedor está acondicionado, está sobre un lowboy, está sobre una chata, está sobre un acople, para que sea introducida, por ejemplo, rodando en forma neumática con un traje dentro del navío y que salga rodando del navío, lo que hablaba la anterior clase, un rorro, un rolón, rolof. O de lo contrario, puede que esté unitizada, por ejemplo, ese contenedor en el vagón de ferrocarril y que se introduzca ese vagón de ferrocarril al barco, al navío, utilizando rail, o sea, vía de ferrocarril para ingresar, rail on, y la misma vía de ferrocarril, rail para salir la carga o para descargar, rail off. Es el tipo RASA. O puede que esté unitizada, por ejemplo, en alguna barcaza y esa misma barcaza esté cargada a bordo del buque. En ese caso ya no se utiliza contenedor, sino se utilizaría barcazas para que estén unitizadas en el mismo modo de transporte. O sea que ese concepto de la unitización de la carga, que era condicionar volúmenes de carga en unidades de tamaño estándar, la estandarización prácticamente está en los big bags, en los pallets, en los contenedores, en el mismo modo de transporte. Esta preslingada es una carga un poco ya antigua, existe, puede manejarse, puede mezclarse incluso, y puede darse algunos casos de que también la carga a granel puede estar también unitizada. Por ejemplo, estos big bags pueden servir para minerales. Lógicamente que no es gran cantidad de carga, no estamos hablando ya de 10.000, 20.000 toneladas, pero puede utilizarse también alguna carga a granel en big bags acondicionados. Hay otra herramienta que no está aquí anotada, que son los rotainers, lo vamos a ver más adelante con alguna fotografía, que es justamente una mezcla de contenedores y de carga a granel. O sea que nuestra carga, ya hablamos en general de la clasificación de la carga, repito, se divide en dos grandes grupos, la carga a granel y la carga general. La carga a granel, grandes lotes de carga, normalmente se la conoce como carga masiva. Esa carga a granel, estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000, 60.000 toneladas de carga, más incluso 200.000 toneladas de carga, depende del comercio. Esa carga a granel, que es homogénea, se divide normalmente en carga líquida y en carga seca. En la carga líquida encontramos principalmente el petróleo y los derivados del petróleo, y en la carga seca encontramos los granos, graneles y los minerales. Esa es la carga a granel. Esa es la carga que obedece a la primera revolución del transporte. Aquella revolución que era prácticamente acondicionar volúmenes acondicionar el medio de transporte a la carga. O sea, crearon un petrolero, crearon un granelero para llevar grandes cantidades de carga. La primera revolución del transporte.
Una preguntita. Esto de carga, que es la carga general, como ya nace con la segunda revolución del transporte, el concepto de la unitizada, esa carga general, que es todo el resto de la carga, se divide prácticamente en carga general sin unitizar y carga general unitizada. Hemos adelantado hace un momento que esa unitización de la carga obedece a características de estandarización. Están los big bags, los pallets, los contenedores. Pero al tiempo de esta carga unitizada, no he anotado todos, pero puede estar anotada la carga paletizada, puede haber los big bags, la contenedorizada y puede estar en el mismo modo de transporte. Esta carga unitizada es la que obedece a la segunda revolución del transporte. O sea, que el transporte hoy en día obedece o a la primera revolución, la carga a granel, o a la segunda revolución, que es la carga unitizada. ¿Qué queda fuera de estos cambios del transporte? Aquella carga sin unitizar. Y en aquella carga sin unitizar encontramos carga suelta completamente, que utilizan navíos que llamamos gala, vamos a comentarlo más adelante. Es una carga sin unitizar, que son cajones, bidones, etcétera, que prácticamente ya no se utiliza. Y el transporte o viene en contenedores o viene a granel. Alguna carga suelta, sin unitizar, que por sus dimensiones o por sus características no puede ser contenedorizada, no puede ser unitizada, es la que llamamos la carga de proyecto. Esta sí se usa, esta todavía puede llegar, podemos encontrar en los diferentes puertos, etcétera, que encontremos. Esta clasificación de la carga, no sé si tienen alguna duda o comentario, es una clasificación general que la he hecho para prácticamente empezar a entendernos. Todavía nos falta estudiar mucho, pero cualquier duda o comentario, bienvenido. Sí, una preguntita, por favor. Adelante, Roberto. Entiendo que en la carga a granel, en la seca de minerales, por ejemplo, lo que usamos bastante, bueno, algunas mineras, las más importantes, son las que usan acá porque sacan el material en bruto, me parece, y es allá afuera donde ya lo refinan, ¿verdad? Exacto. O sea, normalmente la carga, o sea, hablamos de minerales, es el mineral suelto, con impurezas, con todo el detalle. Lo exportamos así, lastimosamente. Y después recién viene, si exportamos, por ejemplo, qué sé yo, sulfuro de antimonio, lo que estamos exportando es antimonio, no estamos exportando azufre. Pero va suelta, va gran cantidad de carga, va a granel, y en el exterior, posiblemente en las refinerías, la purifican, sacan el antimonio propiamente. Ahora, puede ser también carga a granel, gran cantidad de cierta carga que puede tener ya cierta refinación, pero estoy hablando de alto tonelaje de carga. En minerales lo más apropiado es esa carga que está mineral bruto, tierra. Ya en granos es está más clara la cosa. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, clasificar los navíos de carga? ¿Ok? No estoy hablando de navíos de pasajeros, no estoy hablando de navíos mixtos. Hablaremos de la clasificación de los navíos. ¿Cómo se clasifican los barcos, los navíos de carga? Le cambiamos el título a este cuadro, le cambiamos de título a este esquema, y algún detalle tal vez. Pero aquí tenemos clasificación de los navíos de carga, y los navíos se clasifican en navíos de carga granel y carga general, igual que la clasificación de la carga. Aquellos navíos que obedecen a la primera revolución del transporte, la carga granel, encontramos navíos de carga líquida, encontramos navíos de carga seca. En los navíos de carga seca, líquida, encontramos los petroleros, los oil, y en los de carga seca, clasificábamos la carga en carga graneles y carga en minerales. Los vamos a llamar, esos navíos a graneles, los vamos a llamar los bulk carrier, los navíos de carga granel, de granos propiamente, y los ore carrier, que serían los navíos de carga de minerales. Puede haber navíos mixtos que pueden cargar tal vez bulk y ore, o tal vez navíos mixtos que pueden cargar carga granel y tal vez llevar alguna carga general. Como les decía, esa clasificación de los navíos de carga es exactamente o similar
a la clasificación de la carga que le estoy mostrando en este momento. En los navíos, igual, los navíos que comentaba de carga granel y los navíos de carga general. En los navíos de carga general vamos a encontrar aquellos navíos de carga general sin unitizar y aquellos navíos de carga general unitizada. En la unitizada, principalmente vamos a encontrar los portacontenedores, pero vamos a encontrar navíos unitizados en el mismo modo de transporte. Navíos Zolon-Zolov, Zozo, navíos Zail-On, Zail-Off, Zaza, o navíos Lash, que significa la barcaza a bordo del buque. La vamos a explicar, vamos a mostrar alguna fotografía para entenderlo mejor. Estos son navíos que, por ejemplo, está la carga unitizada en el mismo modo de transporte. Ahora, existe mucho mezcla de estas características. O sea, un navío portacontenedor puede ser también un navío Zozo, o un navío portacontenedor también puede ser un navío Zaz. Más raro un portacontenedor Lash, pero también puede existir. Ahora, la carga general, sin unitizar. Encontramos navíos antiguos que están dispuestos a llevar carga a donde sea, y van a donde sea, que son aquellos navíos que justamente obedecen a ese nombre de Gala. Go any place, load anything. O sea, va donde sea, carga lo que sea. Ya, fuera del mercado. Casi no hay, casi no existe esa carga general sin unitizar. Puede existir carga general sin unitizar de proyecto. Y aquí encontramos algunos navíos interesantes que están especializados en algún tipo de proyecto. Pero también, esta carga de proyecto puede que sea utilizado un barco de carga granel, aprovechando las bodegas del navío y llevar carga de proyecto. O algún navío portacontenedores, disponer algún área del navío para llevar alguna carga de proyecto. Les repito, puede haber mezcla un poco de estos navíos, puede haber navíos de carga bulk, carga ore. Algunos navíos que llegaban al puerto de Arica eran portacontenedores, pero sus bodegas estaban adaptadas para llevar carga granel. O sea, podemos encontrar una mezcla en el tipo de estos navíos. Es muy común encontrar un portacontenedor que sea Zozo o que sea Zaza. Son navíos especiales que tienen ciertas características muy comunes. ¿Alguna duda, algún comentario? Aquí tengo la clasificación de la carga en general y la de los navíos, que sería prácticamente la clasificación propia de los navíos de carga. No me canso de repetir las características. Primera, revolución de transporte, carga granel. Segunda, revolución de transporte, principalmente los portacontenedores, la carga unitizada. ¿Alguna duda? Cuando no hay dudas, me preocupa porque parece que han entendido todo está claro, o mejor no pregunto porque tal vez no está muy claro. Sigamos, cualquier duda en cualquier momento vale. Los navíos de carga granel, o sea, yendo prácticamente a explicar los tipos de navíos, encontramos los petroleros, los oil carriers, principalmente para carga líquida, y encontramos los graneleros para carga sólida, principalmente los de graneles propiamente dichos, bulk carrier, y los de minerales, los ore carrier. El petrolero es un buque cisterna, o sea, es su construcción, obedece ese primer concepto de la primera revolución de la carga, que era adaptar el medio de transporte a la carga. O sea, para llevar alguna carga, en este caso una carga líquida, adaptamos las bodegas del buque en cisternas para facilitar justamente la carga de esa carga líquida. Este petrolero está diseñado para el transporte de petróleo crudo o productos derivados del petróleo. Normalmente se dividen en eso, justamente, en cargamentos pesados o sucios, donde encontramos petróleo crudo, podemos encontrar asfalto, podemos encontrar fuel oil, o navíos que prácticamente llevan carga líquida ligera o limpio, gasolinas, gasoil, queroseno, diésel, etcétera, etcétera. Aquí tengo ya una foto de un navío petrolero. Normalmente su característica es que la parte superior del navío, de la cubierta, está lleno de
de tuberías para facilitar la carga y descarga justamente, conectando esta tubería normalmente a sistemas de bombeo, características que tiene esta carga líquida. Estos navíos petroleros, hoy en día ya son tremendos navíos petroleros, se mide su capacidad por el tonelaje de peso muerto. El tonelaje de peso muerto, en inglés, el deadweight ton, el tonelaje de porte bruto. Es la medida que sirve prácticamente para determinar la capacidad sin riesgo de una embarcación y se expresa en toneladas métricas. Este tonelaje de porte bruto es la suma de todo lo que transporta el navío. Incluye la carga, incluye el combustible del buque, las provisiones del buque, el agua dulce del navío, el agua del lastre, incluye la tripulación, los equipajes, es el peso total del navío. Ese término se utiliza frecuentemente para indicar el máximo peso muerto, es decir, su tonelaje de peso muerto cuando el barco se encuentra completamente cargado. El otro día decíamos que la eslora del buque es el largo del buque, la manga es el ancho del buque, de la línea de flotación al fondo, al borde, al tope máximo del buque sería el calado, y de la línea de flotación al borde del casco es lo que llamamos el franco a bordo. O sea, el franco a bordo estaría en el punto máximo de sumersión. Estos petroleros, aquí encuentro una clasificación de los petroleros, por ejemplo, aquellos para propósitos generales permiten de 10.000 a 25.000 toneladas de porte bruto, navíos relativamente pequeños para carga líquida. Aquellos de rango medio son los Panamax, o sea, los que cruzan las esclusas antiguas del Canal de Panamá, que encontramos de 25.000 a 50.000 toneladas de porte bruto. Hay algunos que ya son más largos, más grandes, de 45.000 a 80.000 toneladas, muchas veces los llaman Aframax. Este Afra significa el promedio de carga máxima que permite un navío, obedece a esas iniciales, el AFRA, Average Freight Rate Assessment Maximum Size. Encontramos también navíos, ya no para el Canal de Panamá propiamente, aquí también vamos a encontrar algunos navíos para el nuevo Canal de Panamá, pero encontramos, por ejemplo, estos navíos ya grandes, de 80.000 a 160.000 toneladas, que están hechos para el máximo del Canal de Suez, o más, de 160.000 a 320.000 toneladas, que son aquellos very large crude carriers, o sea, cargueros petroleros muy, muy grandes, y aquellos ultra large crude carriers, que serían de 320.000, ojo, a 550.000 toneladas de carga de petróleo, de carga líquida. O sea, sueño de navíos para nuestro medio, para nuestro comercio. El otro tipo de buques de carga sólida, principalmente podemos encontrar los graneleros, pero también los mineraleros. En los graneleros, aquellos son los propiamente de granos sólidos, trigo, maíz, soya, sorgo, soya, derivados de la soya, son los bulk carriers. Varía también, desde embarcaciones pequeñas hasta buques de más de 200.000 toneladas de peso muerto, de peso bruto. Y están diseñados para llevar granos, fertilizantes, pero también pueden llevar otras cargas como madera, productos derivados del acero, maquinaria. Aquí encontramos un granelero, este enorme, este es de una compañía Vale del Brasil. Se caracteriza por su cubierta, está prácticamente con unas bodegas que están dentro del navío, y la carga es justamente a través de esas bodegas, a través del navío. Estos bulk carriers podemos clasificarlos también según su porte, pueden tener varias clasificaciones, según su porte bruto y tamaño. Por ejemplo, encontramos aquí algunos pequeños que son menos de 10.000 toneladas de peso muerto. Estas incluyen los mini bulkers de 500 a 2.500 toneladas, pero por ejemplo, estas de 500 a 2.500 podemos encontrarlas en el transporte fluvial y que puedan navegar, por ejemplo, debajo de puentes, principalmente en Europa, pero podemos encontrar para transporte fluvial. Los handysize que encontramos de 10.000 a 35.000 toneladas, que son cargas de propósitos generales,
Estos HandyMax, que sería una referencia máxima de características de lo que se llama el handy, maneja, son de 35.000 a 65.000 toneladas, tiene de 150 a 200 metros de eslora y permite más o menos una carga de 52.000 a 58.000. Puede que tenga grúas o puede que no tenga. Normalmente estos tienen unas 5 bodegas. Están los Panamax, carga máxima del Canal de Panamá. Hemos comentado las medidas del Canal de Panamá antiguo la anterior semana. Esos encontramos de 65.000 a 80.000 toneladas. Aquellos para el cabo, para navegar por los cabos cuando no puedan cruzar los canales, encontramos de 80.000 a 200.000 toneladas de peso. Son muy largos, son muy grandes para pasar el canal de Suez a Panamá, o sea, bordean el cabo de Buena Esperanza o el cabo de Hornos para justamente conectar los distintos océanos. Estos son para cargas especializadas, el 93% es mineral de hierro y carbón. El que veíamos la fotografía, el Vale, son estos Vale Max de una compañía brasilera que están operados prácticamente entre 380.000 y 400.000 toneladas, principalmente para minerales. Encontramos Very Large Bulk Carrier, que son más de 200.000 toneladas. Podemos clasificarlos también, esos bulk carriers, según el tipo de bulk carrier. Los básicos, que tienen de 5 a 9 bodegas normalmente, de acuerdo al tamaño del buque, tienen grúas o correas transportadoras que posibilitan la descarga en puertos donde no hay equipamiento en tierra. O podemos encontrar aquellos combinados que pueden transportar, por ejemplo, mineral y carga granel en general, y algunas veces incluso tal vez alguna carga líquida, aceites o combustibles en algún tanque lateral. Son muy especiales, ya prácticamente están cayendo en desuso. Así también podemos encontrar aquellos que no tienen las grúas, no tienen las correas, los mecanismos para ser cargado o descargado, o sea, son buques que no tienen ese equipo y requieren el equipo del puerto. Eso deben llegar a puertos que tengan esas características para poder cargar y descargar estos navíos. Hay algunos otros que son autodescargantes, self-discharge, son buques con cintas transportadoras que les permiten descargar su carga. Hay algún buque medio especial, el Vivo, que entra la carga bulk, o sea, entra la carga suelta y sale en bolsas. O sea, aprovechan el viaje, el tiempo del viaje, la duración del viaje, para sacar, para embolsar la carga que ha sido cargada al buque. Ya son un poco, digamos, que pueden aprovechar el viaje y le dan un valor agregado al producto durante el viaje. Un esquema, esta presentación, hoy día les he pasado las presentaciones ya de la anterior clase, esta les voy a pasar esta presentación. Bestseller, por favor. Gracias. Vamos un poco musical la cosa. Continuaremos. Les decía que esta presentación se las voy a pasar, tienen aquí más detalle, el tamaño de los HandyMax, de los prácticamente de carga seca, y los de carga líquida, que los petroleros que llegan a mayor cantidad de tamaño, mayor cantidad de carga. Una consulta. Adelante, por favor, Erika. Entre la flota boliviana, ¿tenemos algún tipo de estos tipos de buque que menciona? No, no hay. No tenemos, o sea, prácticamente no existe. Vamos a hablar un poco más adelante del navío que teníamos, del Bolivia, que prácticamente era un navío adaptado a portacontenedores. De carga granel no tenemos. No. Había algún navío, no me acuerdo ahorita el nombre, era el Carola. Estaba estaba hecho por el capitán Smith, un personaje dentro de nuestra marina mercante que sí lo manejaba, no sé qué habrá pasado con el Carola, pero no era de grandes dimensiones. Llevaba carga granel y también era para carga general sin unitizar. No encontramos otros. Ahora, en la hidrovía sí encontramos barcazas, pero no son de propiedad de la empresa boliviana, son armadores
paraguayos, armadores brasileños, argentinos. No tenemos una disponibilidad en la flota de tener un grandes para carga a granel, no tenemos. Ni para carga en contenedores, menos. Ok, ¿Alguna perfecto. No, es que escuché que también la Marina Mercante no brindaba las facilidades para estos barcos, los portacontenedores lleven bandera boliviana, ¿no? Una cosa es el embanderamiento, otra cosa es la propiedad. ¿Ya? Hay muchos navíos en el mundo que tienen bandera boliviana, pero no son de propiedad boliviana. Ah, ok, ok. ¿Ok? Es como, el embanderamiento llega a ser un tema como derechos reales para las propiedades inmuebles. Es un registro naviero que le dan la bandera de... y normalmente, al ser la bandera boliviana, es un registro barato. Muchas compañías prefieren registrar y tener el registro boliviano porque son compañías que no son muy grandes. Hay abanderamiento muy barato en el mundo, llamémosle Liberia, Bolivia, y hay embanderamiento caro, ¿no? Así nomás no se logra un embanderamiento americano, un embanderamiento europeo, no se logra fácilmente. Me han comentado, no sé, puede que sea simplemente un chisme, que hay muchos yates en el Mediterráneo, tremendos yates o yates muy de lujo, que tienen bandera boliviana, justamente por el costo de ese embanderamiento que simplemente pueden llevar, pero no significa la propiedad del navío. ¿Ok? Continuaremos. Sí, sí, gracias. Hay otros términos ya para regiones, el Kamsar Max, por ejemplo, para el puerto de Kamsar en Nueva Guinea, el Newcastle Max para el puerto de Newcastle, etcétera, etcétera, que ustedes le pueden dar lectura. No voy a entrar mucho en detalle, vamos a perder un poco de tiempo, entonces esto lo estoy pasando un poco de largo. Esos son los navíos de carga granel. Hemos hablado de los petroleros, de los graneros. En los navíos de carga general, encontramos navíos de carga general, sin unitizar, normalmente esos Gala, que van a donde sea, cargan lo que sea, ya prácticamente están fuera de mercado. Encontramos algún barco importante sin unitizar, tal vez de proyecto, y encontramos carga unitizada, portacontenedores, el mismo modo, el roll-on, roll-off, el rail-on. Y por ejemplo, en el roll-on, roll-off se confunde mucho, son roll-on, roll-off, los car carrier, o sea, los transbordadores de carros, de automóviles. Entras rodando, sales rodando, o sea, podemos encontrar gran cantidad de carros o de barcos, de navíos, que no están unitizados porque ya son unidades prácticamente los automotores, que van en cargas roll-on, roll-off. Los navíos de carga sin unitizar, como les decía, son navíos que han quedado obsoletos ante esa revolución del contenedor, ante esa segunda revolución del transporte, que al aparecer el contenedor, o se han adaptado para llevar este tipo de carga, o para llevar otro tipo de carga suelta, o tal vez contenedores, o para lo contrario han quedado fuera del mercado. Aquí encontramos, por ejemplo, tan antiguo como la foto esta que les estoy mostrando, un navío de esos antiguos que tenían simplemente sus bodegas, no tenían la estructura encubierta para llevar gran cantidad de contenedores. Entonces, aquí han adaptado para llevar algunos cuantos contenedores. Había un barco, el Bolivia, que sí ese era propiedad de Enabol, o sea, el Bolivia era del INABOL, Líneas Navieras Bolivianas. Y Líneas Navieras Bolivianas era una sociedad de la Hapag-Lloyd y de Enabol, la empresa naviera boliviana. O sea que era una sociedad que mantenían con una empresa alemana. Ese navío era más o menos un portacontenedor, pero era también adaptado, o sea, medio que era un navío de estos, de ciertas características especiales. Cayeron ya en desuso. Puede haber navíos de carga de proyecto, que por sus dimensiones no puede ser contenedorizado, esa carga de proyecto. Y esa carga de proyecto puede ser muy especial. Aquí tengo una foto, a mí me encanta, este navío me encanta. Este es un navío, es un velero, llamémosle un velero.
Este navío llega, esta foto es en el puerto de Arica. Este navío ha traído a Bolivia, o sea, para Bolivia, estas aspas de molinos para el proyecto eólico. Y este navío justamente transporta este tipo de carga para proyectos eólicos porque también es un navío que funciona con energía eólica. Estas como chimeneas que ustedes ven son prácticamente turbinas de aire que, como velas que generan la energía para que se mueva, para que funcione el navío. O sea, es un navío eólico y trae justamente como carga de proyecto esta carga sin unitizar eólica. Es grande, son grandes estos, vamos a ver alguna foto ya más adelante cuando están llegando estas aspas a Cochabamba, es para el proyecto eólico allá en Cochabamba. Esta carga llegó especialmente aquí a Ari. Los navíos portacontenedores están hechos para llevar contenedores. Se clasifican, hemos visto la anterior semana, por la cantidad de contenedores o de contenedores equivalentes de A20 que puede transportar. Aquí tengo justamente, en la anterior semana les mostraba la foto de este navío, del Gulsum, que es de la Mediterranean Shipping Company. Es un portacontenedor que está llevando únicamente contenedores. Este sí es de 20 y tantos mil contenedores. Y a su lado encontramos otro navío portacontenedores pequeño, comparado con el monstruo que tiene al lado, que también es de la misma empresa. Hoy en día, como les decía, muchos puertos lo que hacen es transbordar carga de estos navíos grandes a navíos pequeños. O sea, para contratar el transporte tenemos que ver cómo va a ser el transporte de carga. Por ejemplo, llevar carga con algunos navieros desde el puerto de Arica va a implicar transbordo de navío a navío en algunos puertos para llegar, digamos, a Asia. No así por Iquique, que tenemos un servicio directo desde Iquique hasta Asia por el tema de la zona franca del puerto de Iquique. Hay otros navíos, como les decía, que pueden ser también portacontenedores, pero que en sus bodegas pueden aprovechar para llevar carga que entra rodando, roll-on, roll-off, o rail-on, rail-off, dependiendo si es rueda neumática o vía de ferrocarril. Estos navíos están construidos justamente para que la carga entre rodando, tiene una rampa, o sea, la carga no entra por la forma tradicional con grúa por encima del navío, sino que entra rodando, ya sea por rueda neumática o vía ferrocarril. Aquí tengo un esquema, una foto de una carga, de un navío roll-on, roll-off. Noten ustedes que la parte superior de cubierta es para contenedores, o sea, es un navío portacontenedores, utiliza esta grúa para elevar el contenedor por encima del barco, carga lift on, lift off, pero al mismo tiempo es rollo porque entra la carga rodando por esta rampa y se acomoda la carga dentro de las bodegas del buque de una manera mucho más fácil. ¿Qué carga entra rodando? Carga tal vez de características especiales, que puede ser de algún proyecto, también maquinaria, algún tipo de carga especial que entra rodando, se acomoda rodando, o tal vez contenedores mismos, como este, aquí no puedo agrandar mucho la foto. Este es un contenedor donde está el cursor y se nota que está acomodado en una copla, en una chata, en un lowboy, o sea que estos contenedores van a ser ingresados con un tracto y acomodados dentro del navío. El tracto se va a salir, va a viajar la carga unitizada en el mismo modo de transporte y en destino va a llegar y va a ser también descargada de esa forma. Los contenedores van a ser descargados con esas grúas puentes que hablamos la anterior semana. Aquí tengo un roll-on, roll-off bonito, en realidad es un car carrier, un transportador de autos. Esta foto me gusta, pues está pasando las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Este es un navío que debe tener más de 32 metros de manga. Entonces es un car carrier que está traspasando justamente el Canal de Panamá para traer carros. Es un edificio de parqueos que navega por el mar. Como les decía, podemos encontrar otro tipo de navíos unitizados en el mismo modo de transporte. Los llamaban en el cuadro los LASH. Ahora sí podemos definir que es una barcaza lighter a bordo del buque. O sea que la barcaza misma se carga a bordo del buque. Son navíos que pueden ser de conexión marítima, conexión fluvial o inversa, o de conexión marítima entre puertos de bajo calado
a puertos de alto calado que permiten justamente que se transfiera la carga en barcazas o en gabazas sin rompimiento de la carga. Aquí tengo, estos amarillos son las barcazas, similares a las que utilizamos en la hidrovía Paraná-Paraguay, y en destino no se descarga la carga de la barcaza y se vuelve a cargar al buque a granel, sino que la misma barcaza es cargada con la grúa del barco dentro del navío. No existe en nuestro medio, o sea, no en la hidrovía ni en el Amazonas. Esto es en algún puerto europeo, en el Mississippi podemos encontrar estos navíos. ¿Alguna en Estados Unidos, en el Mississippi? ¿Alguna duda o comentario hasta este punto? Este ha sido un flash prácticamente de la clasificación de la carga, que se clasifica en carga a granel, primera revolución de la carga, y carga general, segunda revolución. Y de los navíos, que son aquellos navíos que justamente obedecen a esa revolución de la carga, la primera de la carga a granel y la segunda de la carga unitizada, en el mismo modo de transporte, también en el RORO, el RASA, el LASH y principalmente los portacontenedores. ¿Alguna duda o comentario hasta este punto? Bueno, si no hay dudas, no hay comentarios, continuaremos con estas charlas que he preparado para el día de hoy. Les recuerdo que ya lo subí al foro, el trabajo para el siguiente martes, que es el trabajo de corredor de exportación, y también recordarles que como el lunes es feriado, no vamos a pasar clase el lunes, sino el día martes. O sea que nos vamos a encontrar el día martes en clases. Y el trabajo también es el martes hasta, qué sé yo, 10 de la mañana, mediodía, para que yo lo revise el martes en la tarde o tal vez posteriormente, pero ya vaya teniendo el trabajo. Ese trabajo, como es un poco más grande, se vale 20%, es más, tiene mayor valor que el anterior, que valía únicamente un 10%. Hablábamos al principio de que también podemos clasificar la carga por sus características: carga perecedera, refrigerada, frágil, valiosa, peligrosa, delicada. Y la carga peligrosa, quiero dar un cierto énfasis, no tengo un tiempo para definir toda la carga peligrosa, porque me tomaría una buena charla, una buena hora de charla, pero simplemente vamos a hablar de que esa carga peligrosa, mal llamada carga IMO, digo mal llamada porque es un apodo que le han puesto. En realidad, IMO es la Organización Marítima Internacional, en inglés International Maritime Organization. La OMI o la IMO clasificó la carga peligrosa en 9 categorías. Entonces, como tiene esa clasificación IMO, en lugar de decir que la carga es peligrosa y la carga tiene clasificación IMO, ya simplemente se saltan y dicen, esa es una carga IMO. Poniéndole ese apodo de la Organización Marítima Internacional, que simplemente es un mal apodo porque es carga peligrosa, con clasificación de la Organización Marítima Internacional. No como la llamamos normalmente, incluso en el puerto todos llaman, esa es carga IMO. ¿Por qué es carga IMO? Porque tiene clasificación de carga peligrosa que se clasifica en 9 categorías. Explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, material radioactivo, sustancias corrosivas, materiales y objetos peligrosos diversos. Hay otras clasificaciones, o sea, también hay, por ejemplo, una clasificación de las Naciones Unidas para carga peligrosa, que es una clasificación mucho más detallada de la carga.
Ustedes no creo que todavía no han visto nomenclatura arancelaria, no han analizado tal vez las partidas arancelarias, pero esa carga, esa clasificación de las Naciones Unidas es peor que la clasificación arancelaria, o sea, llega al detalle para todo tipo de cargas peligrosas y le pone un número a cada carga peligrosa. Es una clasificación de las Naciones Unidas. También hay otra clasificación de carga peligrosa del SOLAS, del Convenio Marítimo para la seguridad en la navegación marítima. Hay otras clasificaciones también de carga que puede ser peligrosa por distintas características. La que se usa más en nuestro medio es esta característica de la carga INO. Explosivos, el 1 y el 7 son los más complicados, explosivos y material radioactivo, pero lógicamente no deja de ser menos peligrosa, gases, líquidos inflamables, etc. Como comentario, alguna carga del tipo 1 y alguna carga del tipo 7 no puede ser almacenada en los puertos. Es prohibido su almacenaje en los puertos. Entonces, si estoy trayendo, importando o exportando alguna carga que tenga características de explosivos o de material radioactivo, tengo que hacer la faena portuaria de tal forma que llegue la carga e inmediatamente sea retirada del puerto. No puede quedarse almacenada en puerto. Ha habido el gran problema este año en Beirut de la explosión del nitrato de amonio, que es una carga muy, muy peligrosa, muy explosiva, que ha destrozado no solamente el puerto, sino un área bastante grande de Beirut. O sea, aquí esta carga, es muy mal que haya estado esa carga almacenada en puerto. Aquí en ningún puerto del área permiten ese almacenamiento de explosivos. Esta carga de explosivos y material radiactivo no puede ser almacenada en el puerto. Alguna carga como gases, líquidos, inflamables, etcétera, tiene un área en los puertos de almacenamiento especial. Mucha carga de esta peligrosa tiene que ser subida a Bolivia, incluso con escolta. Pasa la frontera y se olvidaron de que es peligrosa, y aquí en Bolivia se maneja muy a nuestro estilo el manejo de carga peligrosa. Esta carga peligrosa tiene que tener ciertas características, ciertos rombos, por ejemplo, de identificación en el contenedor, en los mismos pallets, en las mismas herramientas de carga. Y por ejemplo, se utiliza mucho este rombo, que es de la carga IMO, donde se pone un símbolo en la parte superior que representa el peligro, en este caso es líquido inflamable, una llama, que es una sustancia que llama, digamos, al peligro de que esto puede inflamarse. La característica de la sustancia peligrosa, a veces en lugar de esta palabra líquido inflamable, puede venir el número de las Naciones Unidas, ¿ok? O sea, mezclan un poco este rombo con el número de las Naciones Unidas, a veces ese número viene con un recuadro aparte. El número de clase de la carga peligrosa, cada una de estas clases tiene varias subclases de estas categorías, dependiendo del peligro que tenga. Por ejemplo, esta es de la 3.1, esta es de la clasificación 3 de líquidos inflamables, la más inflamable, la 3.1. Y está definido por un color para cierto tipo de carga. Y no me da tiempo, pueden ustedes investigar, cada una, por ejemplo, son rombos naranjas, los explosivos, los inflamables, los líquidos son rombos rojos, etcétera, tienen diferentes características. Muchos conocen el material radioactivo que tiene la característica de amarilla y con ciertos signos especiales. No me da tiempo para hablar mucho más de la carga peligrosa, simplemente entrar con este otro rombo de seguridad que también se utiliza mucho. Este rombo es de la Asociación de Bomberos prácticamente, que tiene 4 rombos, han debido ver en todos los cisternas, en algunas otras movilidades, tienen un número o tienen varios números en estas 3 áreas, la azul, la roja y la amarilla, y tiene alguna anotación especial en el rombo blanco. El número va subiendo de 0 a 4, el 0 cuando no tiene mucho problema, 4 cuando es demasiado peligroso, en el caso de la salud, que es el rombo azul, en el caso del rojo, desde el 0 que no arde hasta un extremadamente inflamable, que sería un 4 en el rombo rojo de inflamabilidad,
O si es reactivo, un producto que es cero normalmente o puede explotar. Lo raro, a mí me gusta a veces ver un poco los sistemas y comparar, muchos llevan distinta numeración y llevan el mismo producto. Si ven un rombo de estos con un 444, escápense porque es una carga muy, muy peligrosa. ¿Alguna duda, algún comentario sobre la carga peligrosa? Aquí, aprovechando un camión de carga peligrosa que está saliendo del puerto de Arica, como les digo, a veces requiere escolta. Aquí está sus marcas, que tienen que tener carga peligrosa, tiene el rombo, esta es una sustancia tóxica, infecciosa, tiene el número 1689 de las Naciones Unidas, es una carga también que puede ser mala para el mar en caso de derrame o algo, de polución marítima, tiene este triángulo también de carga peligrosa. Aquí encuentro unos bidones son varios, paletizados, o sea, tienen un pallet, un armazón especial, y el pallet tiene una jaula protectora para evitar el daño de esta carga peligrosa. Esta foto es también para carga boliviana. Esta carga peligrosa, por ejemplo, es de las Naciones Unidas, tiene el número de Naciones Unidas, aquí tiene el 1789, tiene el rombo de los bomberos, tiene 300, o sea que es dañina para la salud, tiene el número 3, pero no es inflamable, no es reactiva, tiene 00. Es corrosiva, es por eso que tiene la clasificación de IMO número 8, es una carga corrosiva, y tiene justamente ese protector para evitar un derramamiento, un problema de carga peligrosa. No han estudiado seguros, la próxima semana van a estudiar ustedes seguros, pero también el tema de seguros tiene que tenerse muy en cuenta cuando se maneja carga peligrosa. No es necesario tomar un seguro únicamente para los riesgos de transporte, sino que también en carga peligrosa es necesario tomar un seguro de responsabilidad civil, de responsabilidad ante terceros. No adelanto más porque ese tema es tema de seguros, lo van a ver. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esta carga peligrosa? Continuaremos. Podemos clasificar la carga también por el tipo de carga, hablábamos anteriormente de la carga granel, la carga suelta sin unitizar y la carga unitizada. Aquí algún ejemplo, en la anterior presentación no estaban los ejemplos. Carga granel, en este caso debe ser fertilizante, que utilice estas grúas con tarascas, estas son las grúas de patarascas, que justamente cargan y descargan esa carga granel acomodándola en los navíos. Esta foto es de carga granel. Esta carga granel ha bajado por correa transportadora. Este es en Puerto Aguirre, en Puerto Quijarro, en la hidrovía Paraná-Paraguay. Estas son las barcazas de carga granel. Estos son soya o derivados de la soya que han estado en un silo y han sido transportados desde el silo hasta la barcaza por esta correa transportadora. Carga a granel, gran cantidad de carga. Aquí estoy mostrando alguna foto antigua del puerto de Arica, cuando todavía traíamos trigo por el puerto de Arica. Este es el trigo, este es el morro, no confunda. Aquí hay otra carga general, suelta, por ejemplo, estos acero en cilindros, podemos encontrar tal vez sacos, carga general, carga ensacada. Aquí alguna carga suelta de proyecto, que por sus dimensiones, como les decía, no puede ser cargada en un contenedor. Aquí está en el puerto de Arica trayendo unos tanques para algún proyecto petrolero. Es por eso que le llaman carga de proyecto. Esto hemos visto el navío que traía esos tubos, esas aspas del molino de viento, y aquí están llegando justamente esas aspas a Cochabamba. Aquí está el camión, los camiones han tenido que hacer toda una ingeniería de transporte para que suba esta carga hasta Bolivia.
La otra carga general, que ya obedece al concepto de unitización, les decía que podemos encontrar, por ejemplo, carga preslingada, podemos encontrar big bags, pallets, contenedores o unitizada en el mismo modo de transporte. ¿Qué es la slinga? Serían estas redes. Estas redes de abajo, con obviamente sus elementos de sujeción, en lugar de cargar saco por saco, se colocan estos sacos sobre las eslingas y se sube a la grúa del barco esta carga previamente eslingada, o sea, preslingada. Están subiendo al barco, por ejemplo, aquí parece que fueran lingotes de algún producto, no está muy clara la foto, pero ha sido preslingada y acomodada previamente en una eslinga para ser subida al barco. Aquí encontramos unas big bags, las bolsas grandes que les decía, que son bolsas que normalmente tienen 1 metro cúbico de capacidad y permiten más o menos una tonelada de peso, y que tiene estos izajes, estos elementos de sujeción, estas cintas para facilitar el acomodo de un montacargas con sus horquillas. Estos big bags también pueden ser introducidos dentro de un contenedor, o sea que se pueden contenedorizar fácilmente. Facilita mucho el manejo de cierto tipo de carga. Puede que llevemos carga a granel en estos big bags minerales cuando no hablamos de mucha cantidad y en las bolsas y es más fácil cargar y descargar el contenedor si están en estas bolsas. El pallet, y quiero dar énfasis en el pallet, es una gran herramienta para el transporte. O sea que la paletización ha sido una revolución en el transporte y almacenaje. Ustedes pueden ver el esquema, la foto es nos demuestra fácilmente, en lugar de manejar la carga a la mala, empujándola, la cargamos en un pallet y arrastramos el pallet. O sea, el pallet es una herramienta que nos va a facilitar mucho el transporte y el almacenaje. Si hablamos de pallet, normalmente los pallets, entendiendo bien el concepto de la estandarización de la carga unitizada, debería obedecer a módulos de 40 por 60 centímetros. O sea, podemos juntar 4 módulos de 40 por 60 y podemos tener un pallet que normalmente tiene esas características de tener 1,20 metros y de tener 80 centímetros. Es un pallet estandarizado, ¿ya? Estandarizado en todo lo que se refiere a la dimensión del pallet. O sea, es como si dividiéramos este pallet que estamos viendo aquí al lado o aquí en 4 partes. Cada parte, cada módulo debería tener 40 por 60 centímetros. Entonces, acomodamos esos 4 módulos de 40 por 60 y en este caso tenemos un pallet de 60 más 60 sería 1,20 y de 40 más 40 sería 1,80. Para la cantidad de carga que se puede acomodar en el pallet va a variar también estandarizado el ancho de las tablas. Para mayor carga, mayor ancho en milímetros de las tablas, para menor carga o para menor utilización, tablas más delgadas. Están hechos para facilitar justamente el ingreso de horquillas de los montacargas para facilitar su carga y descarga. Como les decía, obedece a módulos de 40 por 60 centímetros. Aquí tengo, en milímetros, 400 por 600 milímetros. El anterior pallet era de 4 módulos de 40 por 60 que hacían 1,20 por 0,80. Aquí acomodo 5 módulos de 40 por 60. 3 módulos, llamémosle parados, 2 módulos, llamémosle echados, y tenemos entonces 60 centímetros o 600 milímetros más 40, que tendríamos 1000 milímetros o prácticamente 1 metro. Y de largo, igual tenemos 2 de 60 o 3 de 40 que hacen 1,20 m. Este otro pallet era de 1,20 por 0,80, este pallet es de 1,20 por 1 metro. Los pallets deberían obedecer a estas dimensiones, a estas características, para acomodar encima los envases. Si tengo un envase, si tengo espacios de 40 por 60, mis envases o mis empaques deberían tener dimensiones relacionadas
con 40 por 60. O sea, por ejemplo, mis envases deberían tener una dimensión de 20 por 30. Para llevar licores, por ejemplo, un envase ideal es de 20 por 30 centímetros. Entonces, acomodo 4 envases de 30 por 20 en este espacio de 60 por 400. Y acomodo esos 4 envases en este espacio, en este de 5 módulos, permite prácticamente en un nivel, en un piso del pallet, acomodar prácticamente una cantidad de 20 cajas conteniendo el licor de ese tamaño. No me tengo que olvidar, no solamente en los pallets, sino en toda la carga, en todo el embalaje de madera, una norma internacional que está en materia fitosanitaria. Es la norma internacional en materia fitosanitaria número 15. Esa norma indica que esos pallets tienen que tener este sello que indique que prácticamente el pallet o la madera que va a ser utilizada en el transporte ha sido tratada o térmicamente o químicamente. Térmicamente tendría que tener las iniciales HT, aquí tenemos en el pallet las iniciales HT, o MB en el caso de bromuro de metilo. Ya no se usa bromuro de metilo, por lo menos en Bolivia está prohibido, entonces en Bolivia son todos tratados térmicamente. Tiene que tener este sello de la normativa de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, tendría que tener el código de Bolivia y el número de la empresa que ha tratado la madera para estos pallets. Esta convención es una norma internacional, no entra o no pasa por puerto un pallet que no tenga de madera, que no tenga este sello, esta anotación, esta certificación. Es importantísima. Aquí, incluso en Bolivia, es el SENASAC con la resolución administrativa 59 la que tiene prácticamente la normalización de todos este uso de estos pallets. De lo contrario, esos pallets son retirados y son incinerados y la carga obviamente ya no está con esa protección del pallet. No entra un pallet si no tiene este sello, si no tiene esta norma, a puertos, ni siquiera a puertos chilenos, ni a puertos europeos, ni a puertos peruanos, y menos a puertos americanos. Es una norma que tenemos que tener bien en claro. Si yo voy a exportar usando pallet, tengo que conseguir esos pallets de las empresas que están autorizadas aquí en Bolivia por el SENASAC, o tengo que adquirir los pallets de importadores que han traído esa carga en pallets del exterior, o tengo que utilizar pallets plásticos o metálicos que obviamente son más caros. Esa carga paletizada puede ser perfectamente contenedorizada. ¿Cuánto tiempo tardo en cargar o descontenedorizar o contenedorizar un contenedor con carga que esté paletizada? Las dimensiones del contenedor normalmente tienen 2,40 metros en el interior del contenedor para facilitar justamente el acomodo completamente lleno de pallets de 1,20 más 1,20. Si fueran pallets de 1 metro, tengo el espacio para facilitar al medio la inspección aduanera o detalles de ese tipo. O sea que los pallets cumplen ese tema de la estandarización de la carga en esos módulos de 40 por 60 milímetros o 400 milímetros por 600 milímetros para hacer esos módulos unitizando el pallet. No sé si tiene alguna duda o algún comentario sobre este tema de los pallets, que es importante, o de los big bags, de lo que hemos visto, para entrar al tema del contenedor. También cuando no hay preguntas, yo digo que bien, lo estoy haciendo muy bien porque me están entendiendo todos. Y en este tema de las clases virtuales realmente me preocupa mucho más porque cuesta más el comunicarme con ustedes. Bueno, para mí está claro la explicación, ¿no? Es más importante el pallet porque es
el medio por el cual nos facilita el transportar la carga, ¿no? En especial cuando eso es almacenado, ¿no? Incluso para almacenamiento, ¿no? Los pallets pueden ser perfectamente almacenamientos en esos mecanos, en esos tracks. Se utiliza mucho para facilitar el almacenamiento de la carga. Gracias por el comentario, además, porque a veces me parece que estuviera hablando un poco solo. Gracias, nuevamente. Buenas noches. Diga, adelante. Una consultita. En algunas importaciones he visto que me han llegado certificados de fumigación de los pallets. Entonces quería saber si eso tiene relación con el sello que mencionó. No debería llegar certificado de fumigación, porque si un pallet tiene el sello, no necesita fumigación. Lo raro es que haya llegado, porque en algunos puertos sencillamente esa carga no pasa. Por ejemplo, en el puerto de Arica, para descontenedorizar, o sea, para sacar los pallets del contenedor, ¿ok? Abren el contenedor, ven que no tiene el sello, no descontenedorizan, lo cierran inmediatamente. Y tendría que subir ese pallet en el mismo contenedor hasta Bolivia. O sea que tendríamos que traerlo el contenedor cerrado hasta Bolivia, o con las complicaciones que tiene, dependiendo del tipo de carga, ¿no? De pagar las multas, de pagar las demoras del contenedor. Vamos a hablar más adelante del tema de la internación de contenedores a Bolivia. Pero un pallet que no tiene elementos, o sea, si la carga en Arica no tiene elementos de sujeción o no cumple estas normas sanitarias, no entra. Y el SENASAC puede que les exija un certificado de fumigación para que el pallet ingrese tal vez a territorio nacional. Pero no cumple la normativa de la NIF 15. Si cumple la normativa, no requiere ningún certificado de fumigación ni nada por el estilo. Ahora, ¿por dónde puede llegar otra carga? Puede llegar terrestre, puede llegar del Brasil, de la Argentina, y en pallets que no cumplen esa normativa, y bueno, tal vez tenga que requerir el certificado de fumigación. Ok, gracias. Hablaremos de contenedores. Hemos hablado la anterior semana, ha sido la segunda revolución del transporte. Y aquí tengo la definición del contenedor. Es la definición que está en el ATID, que está en la decisión 837, es una definición muy común, es una definición ISO. Prácticamente el contenedor es un elemento o equipo de transporte. Es un cajón portátil, puede ser un tanque movible, con sus accesorios, puede tener equipos de refrigeración, carpas, y tienen las siguientes características. Tiene que ser total o parcialmente cerrado, de material duradero, para permitir su uso repetido. Tiene que estar diseñado para facilitar el transporte por uno o por varios medios de transporte. Tiene que tener dispositivos que justamente faciliten su manejo, permitan su transporte seguro, su acomodo seguro, en las diferentes operaciones de carga, transbordo y descarga. Tiene que estar fabricado de manera que resulte fácil llenarlo y vaciarlo, de fácil acceso a su interior para inspecciones de aduana si es que se requiere, y sin compartimientos donde pueda ocultarse mercancía. Tiene que estar dotado de puertas u otras aberturas con dispositivos de seguridad que garanticen su inviolabilidad y que permitan muchas veces la colocación de sellos, precintos, marchamos u otros elementos de seguridad aduanera. Tiene que ser identificable mediante marcas o números grabados que no pueden modificarse o alterarse. Cada contenedor tiene su propia numeración, tiene ciertas características para la numeración, y dice que tiene que tener por lo menos 1 metro cúbico de capacidad. O sea que prácticamente el contenedor puede ser muy pequeño. Para carga aérea, utilizamos contenedores más livianos, más pequeños, con los contenedores de carga aérea, carga marítima. En carga aérea tiene que permitir su acomodo en el fuselaje del avión, o sea, tiene que tener estos cortes para permitir el acomodo de los pallets en el avión, para facilitar más el llenado de la carga. Los pallets más comunes son aquellos que tienen un solo corte, los denominados LD3, que permiten 3.5 metros cúbicos de capacidad, o los que tienen el doble,
que son prácticamente dos LD3 unidos, tienen dos cortes y es el pallet, perdón, el contenedor LD7 para el transporte aéreo. En el transporte marítimo hay diferentes tipos de contenedores. Aquellos contenedores normales para carga seca, llamaremos el dry box. Si le sacamos el pecho, para que pese menos o para facilitar la carga, no por puerta, sino tal vez por encima del contenedor, tenemos el open top, que sería que no tiene techo, puede tener una lona para cerrar el contenedor. Puede tener un techo duro o removible, que sería el hard top. Ahora, si le sacamos también las paredes del contenedor, tendríamos un open side, o sea, solamente quedan las paredes frontales, y es lo que se llama los flat sacks. Tenemos contenedores también para diferentes tipos de carga, carga granel, carga bulk, para cargas refrigeradas, los reefer, los contenedores refrigerados, o los para carga líquida, podemos tener un contenedor tanquero, un contenedor cisterna, o un contenedor plataforma que no tiene ni techo, simplemente sería un pallet grande, pero que obedece a las dimensiones de 20 o de 40 que tiene el contenedor. Podemos encontrar contenedores con ventiladeros, con respiraderos, o sea, encontramos contenedores para diferentes tipos de... Se las estoy pasando, esta presentación la tendrán tal vez el día martes, usted no sé cuándo podrá pasar idea de la presentación, pero tienen el contenedor de 20 pies, que es el largo del contenedor, y hablábamos la anterior clase, los 8 pies de ancho y el 8 pies 6 pulgadas de alto. Aquí están las dimensiones en metros para quien quiera hablar más de metros. Normalmente se habla de pies. La tara del contenedor, este contenedor vacío permite tiene una tara de 2.400 kilos. En otras palabras, permite una carga neta de 17 toneladas 600. El volumen de este contenedor, el volumen interno de este contenedor, 33.2 metros cúbicos. O sea, esto es para carga pesada. Un contenedor de 40, que es más largo, 40 por 8 por 8, 6. El contenedor tiene 4.000 toneladas 4 toneladas de peso, 4.000 kilogramos, o sea que permite prácticamente 21 toneladas, porque el máximo es 25, y el volumen interior serían 67.50 metros cúbicos en este contenedor. Ustedes entran a la página de cualquier naviera y van a encontrar medidas de contenedores, sus contenedores, características, fotografías, etcétera, etcétera. Aquí tengo un high cube, que es más alto, como les decía, es un pie más alto, 9 pies 6 pulgadas, aquí están sus dimensiones, es 40 por 8 por 9, 6, pesa 4.500 toneladas y tiene un volumen, como es más alto, de 76 metros cúbicos internos de capacidad. Estos contenedores van a ser utilizados principalmente para carga voluminosa, o sea, que carga que tiene más volumen que peso. Una preguntita. Adelante, por favor. Sí, justamente este high cube, ¿cuál fue la necesidad por la cual se incrementó un pie? No sé si tenemos algunos ejemplos. Ventilación. Muchas veces esos contenedores high cube permiten un poquito más el acomodo de la carga. Aquí tengo, por ejemplo, perdón, voy a ir a las medidas. El contenedor de 40 por 8 pies 6 pulgadas de alto. El alto son 2.591. El alto interno, que le sacamos las chapas, es 2.40. Entonces, el contenedor debería permitir, siempre y cuando se pueda, los pallets no deberían tener una altura máxima de 1.20 para facilitar el manejo del pallet. ¿Ok? Entonces, si tengo 2 pallets internamente, cada uno de 1.20 más 1.20, entran 2.40, pero rozando el techo. Y no tendría incluso muchas veces ventilación o algún aspecto, a veces se condensa la carga dentro. Entonces, prefieren hacer un contenedor high cube que tiene 2.896 de alto y por lo tanto se pueden acomodar con más facilidad los 2 pallets, uno encima de otro, de 1.20 más 1.20. Y tiene elementos muchas veces de ventilación o elementos necesarios. Es por eso el pallet de 9, el contenedor high cube, que tiene un pie más de alto,
para facilitar justamente ese tipo de acomodo de carga paletizado. Hay contenedores en realidad para cada tipo de carga. ¿Mm? ¿Alguna duda, algún comentario? Carga refrigerada o carga que tiene que tener alguna temperatura especial durante el viaje, pues es simplemente un contenedor, pero con su elemento de refrigeración incluido. ¿Mm? Al tener su elemento de refrigeración incluido, prácticamente obedece a los mismos tamaños estándares, pero pesa más posiblemente por el equipo de refrigeración, y el volumen interior también se reduce, en este caso en un contenedor de 20 a 28.8 metros cúbicos. Si le quitamos la tapa del contenedor, el techo del contenedor, teníamos, por ejemplo, un open top, o sea, para carga que se puede cargar por encima. A veces, muchas veces lo suplanta con una lona, pesa menos, tiene el mismo volumen. Un pecado acomodar la carga, como estamos viendo acá en un open top, esto está bien para carga carretera, pero para marítima nunca, porque no puede sobresalir la carga del contenedor. Si le sacamos las paredes laterales, tendríamos un contenedor con flat racks, que sería el contenedor de estas características, que permite tal vez el acomodo de alguna carga que sobresale un poco del tamaño del contenedor o que requiere ciertos elementos de sujeción o para aprovechar más el peso del contenedor. Es carga con flat rack. O el plataforma, que simplemente es un pallet de tamaño de contenedor. En este caso de 20 pies de largo y 8 pies de ancho. El alto, 1 pie, 6 pulgadas. Si le damos el armazón a un tanque, una cisterna de un contenedor con esas dimensiones, tenemos un contenedor tanque. No sé si tiene alguna duda o comentario. Aquí, para terminar, unos rotainers. Esta es una mezcla de contenedor y de carga granel. Estos contenedores o estos rotainers no van a viajar en el barco. Estos rotainers me sirven para el acomodo de la carga, por ejemplo, en el centro de acopio del mineral, en este caso, acopio mineral en estos rotainers, lo transbordo en estos rotainers al puerto, y en el puerto, lo que hace este rotainer, que es este contenedor con carga granel, con esta grúa especial, eleva el contenedor y lo rota y vierte la carga granel dentro del navío. O sea, en realidad es una grúa para carga granel introducida en un contenedor. Por ejemplo, para comentario, estos rotainers están empezando a utilizar mucho en el puerto de Antofagasta para evitar temas de salud del puerto, para evitar ese polvillo de los minerales, y están exigiendo a algunas compañías mineras bolivianas en la utilización de estos rotainers, que todavía no las tienen. Los que tienen rotainers aquí en Bolivia, yacimientos en la planta de Uria para sus transbordos, pueden utilizar los rotainers. Con esto les he querido dar más o menos un esquema de cómo se clasifica la carga, de las herramientas, del contenedor, de los pallets. No sé si tiene alguna duda o comentario. Como siempre, mientras venga la duda, aprovecharemos para pasar la lista tomando la imagen correspondiente. Si se pueden conectar, les pediría por favor que se conecten. Y aprovecho para las dudas, aprovecharemos estos minutos que quedan. Trabajen con el tema de corredores de exportación para la siguiente clase, para el martes. En martes es nuestra siguiente clase, el lunes es feriado. Saben que yo empiezo puntual, me gusta empezar y terminar puntualmente. Aprovecharé para la toma de rigor. Dudas, comentarios.
Los trabajos que les he pedido es para ganar tiempo en clases, porque realmente no nos da tiempo para estudiar todo. Esta materia es bastante amplia, más bastante especial. Me ayuda que por lo menos Seguros esté separado, que Incoterms esté separado, porque de lo contrario me faltaría mucho más tiempo. Si no hay dudas, comentarios, les agradezco mucho. Nos vemos el día martes. Hasta el martes. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Hasta luego, Buenas Liceo. noches, Buenas buenas noches. noches.